más Dios que tú, solo tú eres eterno y verdadero. Gracias porque en tu misericordia te decidiste revelarte a nosotros para poder ser edificados, y todo lo que está escrito en tu palabra es para la edificación de tu pueblo. Gracias, Señor, porque sabemos que esta es tu verdad, tu palabra es verdad y solo ella puede santificarnos. Ahora rogamos, Señor, que con humildad nos dejes recibirla para poder ser siervos tuyos, para que podamos consagrarnos a ella y podamos ser edificados por ella. Guárdanos, Señor, para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, estamos en el libro de Ruth. Y hoy vamos a iniciar el capítulo 2 de Ruth y vamos a leer los primeros 8 versículos de este capítulo 2 y vamos a hacer los primeros 7 versículos, y luego vamos a hacer la introducción. Dice capítulo 2, versículo 1 del libro de Ruth. Déjenme sacar mis notas. Hoy dejé mis notas en casa. Gracias a Dios por la tecnología. Capítulo 2 del libro de Ruth dice así: Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. En ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes. Que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Hermanos, hoy el tema que traigo es: el trabajo es una bendición del Dios Todopoderoso. Y vamos a ver que Dios está dispuesto a proveernos lo necesario para que le sirvamos a Él, entendiendo que el trabajo es un don de Dios. El trabajo es una bendición del Dios Todopoderoso, y vamos a estar viendo que Dios está dispuesto a proveernos lo necesario para que le sirvamos a Él, entendiendo que el trabajo es un don de Dios. Vamos a estar viendo dos aspectos acerca de esto, y el primer aspecto es que el cristiano debe estar dispuesto a trabajar para hacer una bendición para sí mismo y para su propia familia. Esto es una verdad que encontramos a lo largo de todas las Escrituras, y también, hermanos, vamos a ver más adelante que el fruto de nuestro trabajo debe ser para servir a los hermanos en la fe, porque esto trae gloria a Dios. El fruto de nuestro trabajo debe también servir para nuestros hermanos. Antes de iniciar en el capítulo 2, déjenme hablarles de política. A mí la política me encanta. Esto es un tema que a mí me apasiona. El que no le gusta la política, perdón. Lo que es política, economía, me encanta. Así que estos son dos temas que vamos a tener que tocar en este momento. Querido hermano, querida hermana, querido joven, desgraciadamente nosotros somos gobernados en la actualidad por la izquierda. Y digo desgraciadamente, ya les voy a explicar por qué. Costa Rica está siendo gobernado por la centroizquierda, y el Partido de Acción Ciudadana es uno de esos partidos. No estoy diciendo que el presidente sea malo, hay que orar por nuestros presidentes, de lo que la Biblia nos dice. Simplemente quiero explicarles algo en cuanto a la política. Cuando Israel se formó como una nación nueva. Dios le había dicho al pueblo de Israel varias cosas. Una de esas cosas que le había dicho a Israel era que cuando entrase a la tierra, ellos iban a tener una porción de tierra cada uno. Cada tribu iba a tener una porción de tierra, y en esa tierra iban a gobernar por familias, por clanes y por grupos más grandes, y al final por tribus. Cuando el libro de Jueces nos dice: en el tiempo en que no había rey en Israel,
Cada quien hacía lo que bien le parecía. Esto también se refiere a lo político y a lo económico. ¿Por qué? Porque en Israel primaba la posesión de la tierra, es decir, la economía estaba registrada o se movía por la propiedad privada. Cada una de las tribus tenía que trabajar su tierra, tenía que cosechar su tierra y tenía que comerciar con el resto de Israel. Pero sobre todo a Dios le complació que la tierra siempre fuese de las tribus, o sea, que siempre permaneciese la propiedad privada. Curiosamente, el pueblo de Israel no debía pagar impuestos. Entiéndase que cuando Dios pone al pueblo de Israel en la tierra prometida que le había prometido a Abraham, Él no les impuso impuesto. De hecho, lo único que debían hacer era llevarle una ofrenda al sacerdocio. Porque recuerden que el sacerdocio estaba encargado de todo lo que espiritualmente se refería al pueblo. Esto es importante porque Israel entonces vivía en una teocracia. El que gobernaba era Dios a través de los sacerdotes, y cuando el pueblo necesitaba algo, Dios se lo proveía. Necesitaba alguien que los liberara de los enemigos, Dios proveía un juez. Necesitaba no sé, lo que ellos, lluvia, rogaban a Dios y Dios le mandaba lluvia. Todo lo que ellos necesitaban era provisto por Dios. Y lo único que el pueblo de Israel estaba comprometido o debía sentirse comprometido era a mantener la propiedad privada y llevar la ofrenda a los sacerdotes para que ellos mantuviesen el ritmo sacerdotal y mantuviesen la ofrenda a Jehová Dios, porque era lo que Dios quería, gobernar a través de los sacerdotes. Y los jueces eran aquellos que gobernaban cuando se necesitaban. Habíamos dicho al principio del libro de Ruth que los jueces no gobernaban sobre toda la tierra, sino que gobernaban pequeñas porciones donde había la necesidad. Entonces Dios levantaba un juez en un lugar determinado donde se necesitaba un libertador. ¿Por qué todo esto es importante? Bueno, también tenemos que pensar en que Ruth viene de una monarquía a una teocracia. De hecho, déjenme decirles algo, hablando acerca de la economía y de lo libertario que era el pueblo de Israel y que la propiedad privada prevalecía, Dios les había dicho al pueblo de Israel que no debían ser como los otros pueblos y exigir que hubiese un rey, porque el día que ellos exigiesen que hubiese un rey sobre la tierra, iban a tener que pagar tributos y ya no iba a ser una teocracia, iba a ser una monarquía, iban a tener que someterse a los reyes. Y eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, ellos pidieron un rey, vino David, vino Salomón, y adivinen qué, vino los otros reyes y se dividió el reino. La pregunta es, ¿por qué se dividió el reino? Cuando Salomón muere, Roboán era el dueño del imperio y él era el sucesor, y los hijos de Israel vienen delante de él y le dicen, bájanos los impuestos, no podemos seguir pagándote tributo. Y Roboán va y pide consejo, y los ancianos le dicen, mira Roboán, sí, ya estamos cansados de pagar impuestos. Y los ancianos le dijeron, bájale un poco a los impuestos. Roboán no quiso ese consejo, en realidad su corazón estaba lejos de ese consejo y fue a pedir otro tipo de consejo, y los jóvenes le dijeron, no, auméntale los impuestos. ¿Y qué pasó? Le aumentó los impuestos, y Jeroboam entonces en rebeldía dividió el reino y se proclamó rey con 10 tribus y media. Entonces de un lado quedaron los levitas, parte de los levitas, Benjamín, y del otro lado 10 tribus y media con Jeroboam. Hasta ese punto, Dios no quería eso para Israel. Entonces, en el libro de Ruth, cuando entendemos que Dios está diciendo cada quien hacía lo que bien le parecía, no solamente encontramos en que cada uno tomaba las decisiones conforme a sus necesidades, sino que económicamente era una sociedad totalmente de carácter privado. Ven qué interesante esto, porque cuando Ruth está entrando a la tierra en el capítulo 1, y le dice en el versículo 16, pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje
o que deje de seguirte, porque donde tú vayas yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. ¿Qué es lo que quiero mostrarles aquí? Que Ruth de verdad está dejando todo su conocimiento para someterse a la voluntad de Dios. En el capítulo 2, ahora se está sometiendo a la voluntad y a las normas del pueblo de Israel. Hermanos, como nosotros todos somos extranjeros, y literalmente nosotros hemos sido adoptados, no porque nosotros seamos buenos, sino porque a Dios le plació, nosotros deberíamos tener este mismo carácter de Ruth, de despojarnos de nuestros propios conocimientos para poder honrar a Dios en lo que la ley de Dios manda. Deberíamos tener este mismo carácter de despojarnos de todo lo que nosotros pensemos que es sabiduría y añadirnos a la sabiduría de Dios. Usted y yo podemos estar medianamente incómodos con la posición política de un hermano de otro. Usted puede ser más de izquierda, el otro puede ser más liberal y yo más libertario todavía. Y podemos tener ciertos contrastes, pero no podemos poner en tela de duda la forma de gobierno de Dios. Porque si Dios lo estableció así, es porque Él tenía un propósito indispensable, importante para su pueblo. Que nuestras mentes caídas hayan hecho tropezar el plan que Dios quería, como vivieran en paz el pueblo, su pueblo, es otro tema. Que nosotros ahora vivamos bajo un estado de gobierno totalmente diferente al que Dios había planificado, donde Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, eso es culpa del pecado, no culpa de Dios. De manera que nosotros no podemos juzgar a Dios desde nuestra concepción de lo políticamente correcto y de nuestra concepción de lo moralmente correcto. Debemos nosotros someter nuestra moralidad a lo que Dios considera moralmente correcto. Debemos someter nuestras ideologías políticas, económicas y sociales a lo que Dios considera que es correcto. En otras palabras, en buen tico, a Dios no le importa lo que nosotros pensemos. Él dejó sus mandamientos para que nosotros le glorifiquemos. Y si usted quiere pensar en contra de Dios, es problema suyo y usted tiene que darle cuentas a Dios. Pero Dios ya dejó sus normas. Y cuando el pueblo se separó de esas normas, le fue mal. El pueblo de Israel se separó, no duró ni 3 descendientes de David antes de que se disolviese el reino. Y Dios ya se lo había dicho. Y cuando vemos en el capítulo 2 que Noemí tenía un pariente, marido de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Ahora, ¿qué es importante en el versículo 1? Hermanos, recuerden que les dije que la mujer estaba ligada a la tierra, a la propiedad privada. Ahora, usted me va a decir desde el punto de vista, concepción siglo XXI, ¿qué patriarcal es esto? ¿Qué machista es esto? Y yo podría decirle, uy, sí, qué pecador Dios, ¿verdad? No, tiene un propósito. El propósito era el siguiente: las mujeres podían participar de la cosecha, pero no de la siembra. La siembra era el trabajo más extenuante en los campos. Y ahora ellas podían participar de la cosecha, pero no de la siembra. Y hay algo más curioso: el hecho de poner a la mujer con la propiedad privada le garantizaba tener alimento el resto de su vida. Si su marido moría, en el caso de Noemí, que es lo que está pasando, y en el caso de Ruth, ellas seguían siendo, en un sentido, dueñas, copropietarias de la tierra. Y si llegaba algún varón y quería hacerse de la tierra, tenía que protegerlas a ellas de por vida. De manera que en términos espirituales, era un beneficio que Dios le estaba brindando a la mujer y a los descendientes de la tierra, del dueño de las tierras. De manera que nunca una viuda iba a quedar desprovista, nunca un huérfano iba a quedar desprovisto. Siempre iba a tener la garantía de la propiedad privada. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Noemí y Ruth están volviendo a Israel, a su tierra, a su pedazo de tierra a la que le pertenecía a Elimelech,
pero no tienen cómo iniciar económicamente, cómo reiniciar esa tierra, cómo sembrarla. Y aquí en la Escritura nos menciona que había un hombre de la familia de Elimelech llamado Booz. El término aquí familia se refiere a alguien de la misma, por decirlo de alguna manera, es un familiar pero no el más cercano. Es del mismo linaje, pero no necesariamente el más cercano. Hace mención el escritor de Booz, porque probablemente es en Booz el que va a centrar ahora su atención. Pero volviendo al tema, que Dios está dispuesto a proveernos lo necesario para que le sirvamos a Él, entendiendo que el trabajo es un don de Dios, podemos ver que el cristiano debe estar dispuesto a trabajar para ser de bendición para sí mismo y para su familia. En el capítulo 2, versículo 2, vemos a Ruth, la moabita, solicitando a Noemí el permiso de ir a cegar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Ruth tiene que someterse a la voluntad de Noemí? Aquí hay varias cosas que debemos entender. Primero, la que tenía garantía por ser la mujer más conocida en el pueblo era Noemí. De hecho, la tierra era de Noemí en términos económicamente hablando, y la que tenía la gente que la conocía, que podía respaldarla, era Noemí. Cuando llega alguien a un país, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó, cuando yo fui a Honduras, yo no conocía absolutamente a nadie. De Peñas Blancas en mi vida había pasado, era como ir a un mundo nuevo y empezar a lidiar con personas que nunca te han visto, que nunca te conocen, que solo saben que eres cristiano y que por fe te reciben. Toma tiempo. ¿Y este quién es? ¿Qué tiene en nuestra tierra? ¿Por qué lo has traído a tu casa? Es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Y este muchacho qué hace aquí? Era la pregunta más recurrente. ¿Y de quién es hijo? No lo conozco, nunca lo he visto. Ah, no, es que es un tico que anda por aquí perdido. Ah, lo mismo puede que esté pasando aquí con Ruth. ¿Qué voy a hacer yo en una tierra donde nadie me conoce? Y la primera cuestión que debemos saber aquí es que Noemí ya les había declarado a ellas que estaba un poco pasada de años, que ella estaba vieja, ya no podía procrear hijos, por ejemplo. En el capítulo 1 ya lo vimos en el versículo 11, les dije, ya estoy vieja. Probablemente Ruth está pidiéndole permiso para ser ella la sustentadora de su suegra ya mayor. Y esta es la realidad que encontramos en el versículo 2. Ahora, hermanos, ¿qué más encontramos aquí? Vean, cuando hablamos de someterse a la ley de Jehová, ella le está diciendo, déjame ir a los campos a ver si puedo recoger algo, a ver si encuentro gracia en alguien. Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Vean la ley de Jehová. Quiero que vean, hermanos, cómo Noemí estaba pendiente de la ley de Jehová y cómo Ruth también estaba pendiente de la ley de Jehová. Vean que la ley de Jehová decía en Éxodo 22:21, al extranjero no maltratarás, ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Ellos estaban haciendo ahora apelación a la ley de Jehová y estaban añadiéndose, apegándose a que iban a encontrar misericordia en alguien que se apegase a la ley de Jehová. El versículo 22 del capítulo 22 de Éxodo dice, a la viuda y al huérfano no afligirán. La ley les imponía a los segadores, a los que cosechaban, que tenían que dejar una porción para los más necesitados, según Levíticos 19:9. Vaya conmigo, Levíticos 19:9.
Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu tierra, ni espigarás el sobrante de tu cosecha, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. Vean el capítulo 23, versículo 22 de Levíticos. Cuando cieguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha, lo dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Ahora, Deuteronomio 24 nos vuelve a repetir algo parecido, 19 al 22. Cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el extranjero y para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Es lo que Dios les había dicho. Tienen que dejar un poco para el necesitado. Y ahora Ruth y Noemí se están apegando a la ley de Dios para recibir misericordia. Cuando Ruth le está diciendo a Noemí, déjame ir a trabajar, está esperando que los israelitas cumplan la ley de Jehová y no cosechen todo, sino que le dejen algo. Había ciertos campos que eran cuadriculados y los cosechaban en círculos para dejar orillas. Y esas orillas eran para los necesitados, para los extranjeros. Es como nosotros que cosechamos café en Costa Rica, es como la repela, ¿verdad? Vamos hasta las hojas echamos en el canasto. No, eso no, dejen para el pobre, dejen para el necesitado. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos niños, mi mamá nos llevaba a juntar café, todo lo que caía de la mata, nos llevaba y metía en canastillos y lo vendía, lo ponía a secar o lo molía uno mismo. Esas cosas no pasaban en Israel, eso era para el pobre, para el necesitado. Era la ley de Jehová. Y entonces ahora vemos a Ruth sometiéndose a la ley de Jehová para que ellos pudiesen dar de comer de ellas. Ahora también sabemos que el Señor había dejado que estas cosas que quedaban ahí eran para el huérfano, para la viuda. Deuteronomio 10:17, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. La ley de Dios le da pan y vestido al extranjero. De manera que no tenemos un Dios que está haciendo acepción de personas, sino que lo que está haciendo es proteger también al extranjero. La pregunta es, ¿por qué está protegiendo al extranjero? La respuesta es sencilla: Israel también fue extranjero. Y cuando estuvo en Egipto y todo fue puesto en manos de José, José se enriqueció en gran manera y trajo a su pueblo y lo puso en una porción de la tierra, en la tierra de Gosén, donde nunca le faltó grano ni comida. Ahora Dios está replicando ese mismo sentir a su pueblo Israel. En el capítulo 14, versículo 27 de Deuteronomio, también les había sido mandado guardar a los levitas, que le dieran de comer a los levitas para que les sirvieran de sacerdocio y les dieran los diezmos para que ellos sobrevivieran. Pero en el versículo 28 del capítulo 14 de Deuteronomio dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero y el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. También el levita estaba puesto ahí en la misericordia de Dios. De manera que esto era jugársela a lo grande. Era ir a un campo de gente desconocida y encontrar una persona que, apegándose a la ley de Jehová, permitiese recoger alimento para sí y para su suegra. Esto es a ver hacia dónde vamos y qué encontramos.
¿Podía estar confiada en lo que Dios había dicho? Por supuesto. Usted puede también apuntar Deuteronomio 16:11 y 24:17 si está tomando nota. El versículo, hermano, 3 del capítulo 2 nos muestra algo. Y partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que le pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. Bueno, aquí hay varias cosas, hermanos. Primero, en el capítulo 3, déjenme leerle la versión Reina Valera 1960, que me parece un poco más atinada o más exacta a la traducción literal. Dice: fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de sus segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era familiar de Elimelec, o era de la familia, perdón, de Elimelec. Este verbo acontecer, que no traduce, por lo menos la Nueva Biblia de las Américas, no sé la Biblia de las Américas, significa aconteció el suceso. En otro sentido podría decirse aconteció conforme a su suerte. Dicho de otra manera también podría decirse y fue lo que ya estaba predicho, y aconteció lo que tenía que suceder, que ella llegó a los campos de Elimelec. Hermanos, aquí hay varias cosas que debemos entender. Primero, le pide permiso a su suegra para poderse someter a ella y a la voluntad de Dios de traer alimento a su propia familia, ir a trabajar y sobre todo someterse a la ley de Dios y encontrar gracia en alguien que le dé comida. Y ahora encontramos que estaban perdidas, pero ahora al introducirse a la tierra otra vez, a introducirse a la ley de Jehová, al introducirse otra vez a los mandatos de Dios, había esperanza para mujeres que no tenían nada fuera de Israel. En Moab no tenían nada. Y ahora al introducirse de nuevo a la ley de Jehová, tenían la esperanza de poder encontrar alimento. En Moab lo único que tenían eran 3 muertos. No tenían tierras, no había nada que ellas pudiesen tener. Ahora, este acontecimiento, este don de Dios de llevar a Ruth a los campos de Elimelec, vemos la soberanía de Dios llevando conforme a su gracia a aquella mujer desprovista de todo al lugar donde va a ser protegida. Y la única forma en que Dios podía proteger a Ruth era que ella se sometiese a la ley que él había puesto. Hermanos, no podemos ser bendecidos si estamos lejos de la ley de Jehová. No podemos tener fruto de nuestro trabajo y gozo de nuestro trabajo si estamos lejos de los mandamientos de Dios. Podemos tenerlo todo y no tener a Dios, estamos perdidos. Pero podemos ser el caso de Ruth y Noemí, que no tenían nada y tenían a Dios, y de pronto Dios les proveyó lo necesario. En esta porción podemos encontrar varias aplicaciones para nuestra vida. Primero, Dios no es un Dios de parásitos. Y perdón la expresión, pero en economía así se conoce, ¿verdad? La gente parasitaria. Es gente que vive a costa del Estado sin hacer nada. Y desgraciadamente en este mundo que vivimos parece ser más común que la gente no quiera trabajar. Pero vean que Dios lo que provee es la bendición a aquel que está dispuesto a trabajar. Dios no quería gente que no trabajase. Dios quería darle alimento a cada persona, pero vean que Ruth y Noemí eran viudas, pero tenían que ir a buscar su alimento. El alimento no le iba a llegar a la casa. Dios decía proveer de misericordia, sí, pero tenían que ir a buscar su alimento. No debemos crear, hermanos, una sensación parasitaria de nuestra sociedad. No debemos caer en ese peligro en el cual nos quieren someter la sociedad, en el de pobre yo, pobre de mí, y siempre necesito ayuda de alguien que me sostenga porque yo no puedo hacer nada, aunque tenga mis manos y mis pies. Cuando yo estaba de camino hacia Honduras,
Recuerdo que había un montón de niños de 12, 13 años pidiendo monedas ahí, pidiendo dólares y todo lo que... Y llegan a mí y yo estaba muy serio y yo los volví a ver. Deme dinero. No. Deme dinero. No. Que no sea necio, no le voy a dar dinero. Y otra vez, deme dinero. Oye, ve a trabajar. Busca alimento. Y toda la gente que está alrededor mío me quedan viendo así como, y este loco regañando a este carajillo, ni lo conoce y ya lo está regañando. Entonces yo les respondí, les dije, cuando yo tenía 5 años mi mamá me levantaba temprano para ir a coger café y así pagué mis estudios hasta el día de hoy. Y nosotros debemos criar a estos niños como que si no tienen manos y pies para trabajar. Ahora, yo no estoy a favor del trabajo infantil, pero lo que quiero decirles es que hay maneras de hacer las cosas. Y Dios no quería un pueblo parasitario. Dios no quiere que sus hijos sean parasitarios. Dios quiere que cada uno, conforme a nuestras capacidades, busquemos nuestra forma de alimento. Gracias a Dios vivimos un país hasta donde se puede libre, donde podemos trabajar en tantas cosas se alcance. En diciembre hay cogidas de café, hasta enero, y lugares, es más, empiezan en octubre, nada más que hay que irse al sur, ¿verdad? Y empezar desde el sur hacia acá. Pero trabajo siempre hay. El creyente debe honrar a Dios por medio del trabajo. El trabajo es una bendición de Dios. Ser un holgazán debe ser una maldición, ¿de verdad que sí? Y que estamos hablando, hermanos, de que el trabajo es una bendición de Dios. Es más, usted recordará a Génesis, que estamos estudiando con el pastor, y cuando Dios le está diciendo en el capítulo 2 a Adán, y lo pone ahí, ¿qué tiene que hacer Adán en el huerto? Trabajarlo. Lo puso en el huerto para que lo cultivara, dice el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis, para que lo trabajase, para que lo labrase. Y como si no fuera poco, cuando Adán estaba trabajando y labrando la tierra, en el capítulo 2 lo pone a nombrar los animales. De manera que Dios quiere que su pueblo esté ocupado. El trabajo no es una maldición, como he escuchado a algunos predicadores decir, ay, es que si Adán no hubiese pecado no tuviéramos que trabajar. No, es que Adán trabajaba. Ahora, el problema es que nos cansamos, ese es otro tema, eso sí es parte del pecado, ¿sí? Que sudamos, y pues sí, que nos fatigamos, ¿sí? Es parte del pecado, pero el trabajo no es una maldición. Y Dios nunca quiso crear a su pueblo parasitario, y esta es parte de lo que estaba pasando en el libro de Ruth. La propiedad privada hacía que usted tuviese que trabajar sí o sí, si no se moría de hambre. Imagínense que usted tiene una parcela de tierra, una hectárea de tierra, y que de pronto solo eso tiene. Nadie le va a dar nada más que eso. Voy a ver cómo se juega. Y usted dice, no voy a trabajar la tierra aquí, que caiga lo que tenga que caer. Y usted va donde el vecino, regálame plátanos, sí, voy a cosecharlos. Allá en el puro rincón, allá en el cerro, allá yo te los regalo, pero tienes que irlos a traer. Ahora, no va a comer plátano en la mañana, tarde y noche, ¿verdad? Ven a lo que me refiero. Así funcionaba en Israel. Si usted no quería trabajar su tierra, ok, perfecto. Si no tenía la capacidad de trabajar su tierra, perfecto. Puede ir a donde los que sí trabajan la tierra y trabaje ahí y gánese su plato de comida. También tiene otra implicación esto, y es la misericordia de someternos a la ley de Dios. No solamente Dios dejó su ley para que nosotros nos sometamos a ella, sino que la dejó para que nosotros fuésemos misericordiosos con los más necesitados. Esto no significa que no podemos proveer a otros, a los más necesitados. Sí, por supuesto que sí. Debemos trabajar para tener con qué compartir con los más necesitados, especialmente con los hermanos en la fe. Pero debemos tener el cuidado de manejar bien lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Esto nos lleva al segundo punto de este sermón, y es que el fruto de nuestro trabajo debe ser para servir a los hermanos en la fe, porque esto trae gloria a Dios. El hecho de que Noemí estuviese dándole permiso a Ruth de que fuese a traer alimento, significaba que Noemí también iba a ser beneficiaria de este trabajo.
En otras palabras, hermanos, debemos pensar en que la tierra estaba siendo trabajada para que los más necesitados comiesen y aún los necesitados trabajasen y diesen a los más necesitados aún. Si pensamos en Noemí como una señora ya mayor, de avanzada edad, pensemos, hermanos, no en una mujer de 100 años, no, podemos estar pensando en una mujer de 60, 70 años. Se me dice, bueno, pero no es tan vieja. No, por supuesto que no. Pero en aquella época donde la salud no estaba tan avanzada como en los días de hoy, llegar a esas edades suponía una gran cosa. Es más, llegar a los 70 años era gran cosa. Hoy no, la gente llega a los 80. Para esa gente, 50, 60 años, ya una persona de suma edad y probablemente una persona hasta incapacitada en ciertas áreas de su salud, porque no tenían los medios de salud que tenemos el día de hoy. Estamos hablando 1500 años atrás, mucho tiempo atrás. Entonces no es como el ayer, no es como que iban al hospital y decían, hey, necesito una vacuna. No. Entonces eso también tenemos que entender en el rol de la sociedad. Entonces vemos un pueblo cosechando para el más necesitado, yendo a trabajar, pero también yendo a trabajar para alguien todavía más necesitado. En el versículo 4, en ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes. Que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Esto es, hermanos, un saludo judío, hebraico de la región, y que nos muestra dos cosas. Una, nos muestra la tradición judía y religiosa que todavía imperaba en algunos clanes de la familia. Por ejemplo, a pesar de que Elimelec había dejado la tierra de Israel, había gente de su familia que era muy apegada a Dios, entre ellos Booz. También encontramos otro aspecto del carácter de Booz, y es ser un adorador de Dios. Cuando hablamos de que Él les está diciendo, el Señor sea con ustedes, les está dando una bendición a sus trabajadores. No se está enseñoreando como alguien que tiene esclavos, sino dándoles una bendición del Dios eterno, creyendo que este Dios puede darles bendición enorme. De manera que vemos a Booz como un adorador del Dios verdadero. Pero también vemos a Booz enseñando esta forma de teología, enseñando esta forma de adorar a Dios a sus empleados. El hecho de que Él le hable de esta forma a sus empleados y que sus empleados le devuelvan el mismo saludo, significa que no solamente Él creía en Jehová Dios, sino que también podía expandir este conocimiento a aquellos que lo rodeaban. O en el mejor de los casos, se rodeaba de personas que adoraban al mismo Dios. En aquel entonces había extranjeros en la tierra, había esclavos, pero al parecer Booz estaba rodeado de personas que conocían de Jehová Dios o que habían escuchado y eran adoradores de Dios. Eso puede llevarnos a dos conclusiones o a dos cosas que podemos sacar de este versículo 4. Una es que si fuese la opción A y que él estaba rodeado de otros israelitas adoradores de Dios, no hay mejor forma de trabajar que con hermanos. No hay mejor forma de trabajar que con creyentes. Pero si la opción es B y era un extranjero, era un siervo, un esclavo, había hecho buen trabajo en enseñarle quién era Jehová Dios. Y esto lo volvía al punto A. No hay mejor forma que trabajar que con creyentes, con adoradores de Jehová. De manera que Booz no solamente vivía como adorador de Dios, sino que había expandido este conocimiento y quería que en su tierra se respetase la ley de Dios. Porque en el versículo 5 encontramos el asunto al cual Booz se va a encargar. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y esta pregunta de quién es tiene varias aristas que debemos pensar. La primera cosa es que le está preguntando de quién es, en el sentido de quién es su marido.
como decimos en la actualidad, vean que esto no es un tema tan lejano a nosotros, sino que decimos fulana, marido de, o mujer de, la mujer de, y los varones dicen mi mujer. Rara vez escuchamos a una mujer diciendo mi hombre, dice mi esposo, pero sí se escucha eso, la mujer de, la esposa de, mi mujer. Es una forma de hablar, y la pregunta es de quién es su esposo. Pero también tiene que ponernos a pensar, y es que al parecer no estaba dentro del clan de los israelitas que vivían en esa porción de la tierra, en Belén. Cuando él pregunta de quién es esta joven, está diciendo nunca la he visto. ¿De dónde es? ¿Quién es su familia? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su esposo? Y esto es una buena pregunta que debía hacer, porque tener a alguien en su tierra que no era judío, o que no era de sus esclavos, no era de sus siervos, le llevaba a hacer esta pregunta: ¿de quién es esta mujer? ¿De quién es esta joven? También el celo que había dentro de la tierra. Recuerden que Dios había dicho que los extranjeros a pesar de que debían ampararlos, no debían hacer asociaciones con ellos. Había que tener cuidado en un sentido con ciertos extranjeros para que no corrompiesen los corazones de los judíos, para que no los devolviesen a su idolatría. El celo que tiene él de preguntar quién es esta mujer. Pensamos, hermanos, cuando él nos responde en las escrituras de esta manera, es la joven moabita. Esta expresión, mujer moabita, también tiene que ver con lo que Dios había dicho, que ningún moabita iba a entrar en la herencia de Jehová, en la heredad de Jehová. Y esta maldición que Dios había puesto sobre los moabitas hacía que esta expresión de ella es de Moab tuviese un impacto en la cabeza de vos. Ella es una extranjera y es de nuestro enemigo Moab. Claro, imagínense lo que es recibir en la tierra aparte de los enemigos, pero Dios les había dicho no pueden oprimirlos, son extranjeros, ustedes también fueron extranjeros. Otra de las cosas que tiene esta expresión, ella es moabita, tiene que ver que no era de la tierra de ellos, pero el hecho de que la pusiese a la par de Noemí, la hacía heredera de la tierra de Noemí. Esta joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. ¿Por qué? Porque es importante que la única manera en que esta mujer iba a entrar a ser parte de Israel, que iba a entrar a ser parte de la heredad de Dios, era porque había enviudado de un israelita. Entonces, en ese sentido, podemos entender que cuando dice es la joven moabita que volvió con Noemí, este término que volvió con Noemí le daba respaldo para que pudiese ser mejor aceptada en la tierra. Hermanos, este versículo, el versículo 6, no es un versículo súper romántico como muchas veces lo quieren pintar de, ay, vean Booz enamorándose de Ruth. No, simplemente es haciendo un recuento de quiénes son los que están trabajando en su tierra. Esto ya les dije yo, no es un cuento de hadas, es un cuento de sometimiento a la ley de Dios. Cómo el pueblo de Israel se sometía a la ley de Dios. Y el contraste del capítulo 1 es el juicio de Dios contra aquellos que al parecer habían abandonado la ley, o el plan de Dios con aquellos que abandonaron la ley. Y el capítulo 2 es la gracia de aquellos que vuelven a la ley de Jehová. Y en el versículo 7 nos explica qué fue lo que sucedió y por qué esta mujer estaba ahí. Esta mujer estaba ahí porque había llegado pidiendo auxilio. Y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores de las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Lo que tenemos aquí es que
Ruth llega a la tierra pidiendo que por favor la dejen recoger para saciar su necesidad. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? Bueno, lo que había en aquel momento era espigas, y las espigas eran bien pequeñas, eran unas plantas como metro, mucho metro y medio, y entonces la gente tenía que ir recortando con una hoz y como un canasto ahí, y tenían que poner todo lo que partían con la hoz y lo poniendo ahí. Por supuesto, muchas cosas caían, y lo que caían por ley de Jehová no podían recogerlo. Y lo que quedaba, que la hoz no cortaba, no podían pasar recortándolo de nuevo. Y entonces eso es lo que Ruth va a buscar. Es recoger lo que no entra dentro del canasto, lo que se cae, y lo que han dejado botado los segadores. Eso es. Esa es la historia del capítulo 2, versículo 7, nada más. Al parecer ella había ido con ruego para que le diesen trabajo, y ahora Booz se encuentra que tiene una extranjera trabajando en su tierra. Interesante, hermanos, cosas que podemos aplicarnos a esto. Y es que siempre que trabajemos vamos a tener bendición de Dios. Ya dijimos que el trabajo es una bendición de Dios, pero ahora siempre que trabajamos vamos a tener la bendición de Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 2, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se deben ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. Estoy leyendo Hechos 20:35. El apóstol aquí, el escritor, está diciendo que es más bienaventurado dar que recibir, pero que tienen que trabajar para ayudar a los necesitados. Es el caso de Ruth. Ruth va en busca de trabajo para ayudar a su suegra. Debemos pensar, hermanos, en lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses al decirle que trabajasen, porque al parecer los tesalonicenses ya no querían trabajar porque esperaban la venida del Señor, y se les había olvidado que para poder tener tiempo de esperar tenían que trabajar, y trabajar duro. Y entonces encontramos, hermanos, que los creyentes debemos siempre estar ocupados. Siempre que pensamos en lo que Dios nos provee, lo provee a través de su misericordia, pero su misericordia nos revela o se revela proveyéndonos a través del trabajo. Ojalá fuese tan sencillo pegarse la lotería, ¿verdad? Es más fácil que le caiga un rayo a uno y listo. No funciona. O sea, es más fácil que se desplome el avión en el que usted viaja que pegarse la lotería. Es más fácil, hay más probabilidad de que le caiga un rayo a pegarse la lotería. Es más fácil que en San Ramón lo atropelle un tren a pegarse la lotería. En San Ramón ni trenes hay. De manera que si usted quiere ser bendecido por Dios, trabaje. Si usted quiere servir a sus hermanos, trabaje. Si usted quiere ser de bendición para el más necesitado, trabaje. El trabajo es una bendición, hermanos. El trabajo es una bendición de Dios. Y si bien dijimos en la primera porción de que Dios no quiere parásitos y que la iglesia no debe ser tampoco un criadero de parásitos, porque a la iglesia llegan muchos vivillos, ¿verdad?, pidiendo dinero, y nunca los hemos visto y solo quieren el dinero y se van. Siempre pasa. Eso en toda parte del mundo, no se preocupen. Comprobado. No debemos criar parásitos dentro de nuestra congregación. No queremos que la gente solo venga a sacar nuestras riquezas, pero no debemos descuidar la necesidad de nuestros hermanos. Más si nuestro hermano es un gran trabajador y sabemos de pronto que sucedió una enfermedad, que ese hombre ha trabajado toda su vida, ha sido un hombre que ofenda al Señor, que glorifica al Señor, y no deberíamos cerrar nuestro puño contra nuestros hermanos, deberíamos abrirle las manos con corazones abiertos. Pero para eso hay que trabajar, para hacer bendición a los hermanos. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cuándo dijo eso el Señor Jesús? Nadie sabe. ¿A quién se lo dijo? El apóstol Pablo sabrá. Lucas sabrá, perdón. ¿A quién se lo dijo? Pues lo dijo. Lo importante es que lo dijo. Y que es la voluntad de Dios que nos sirvamos los unos a los otros, hermanos.
entendamos que trabajar es lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos glorificarle a Él con nuestras ofrendas. Recordemos que nosotros, dentro de la iglesia, entiéndase, dentro de nuestra congregación, esas 4 paredes, volviendo a la política, somos una teocracia. Y que quien debe gobernar aquí debe ser la ley de Dios. Y que si la ley de Dios nos dice, deben cuidar a los más necesitados, debemos hacerlo. Deben cuidar a las viudas, debemos hacerlo. A los huérfanos, debemos hacerlo. Si bien es cierto, afuera estamos traspasados por la izquierda y algunos por los libertarios y qué sé yo, como dijimos en principio, por lo menos dentro de la iglesia deberíamos dejar esas disputas necias, pecadoras, que no nos ponen de acuerdo y nunca nos van a poner de acuerdo. Ustedes podrán seguir siendo de izquierda toda la vida y yo voy a seguir siendo liberal toda mi vida, pero dentro de la iglesia debemos vivir bajo una teocracia y lo que gobierna es la palabra de Dios. De allá para afuera es otro tema, vivimos, pero aquí nos reunimos porque decimos, somos el pueblo de Dios, somos gobernados por la ley de Dios y vamos a aplicar la ley de Dios dentro de nuestro lugar y con nuestros hermanos. Así que, volviendo a la teocracia, recuerden que Dios les había dejado al pueblo de Israel que trabajasen, que luchasen, que guardasen su propiedad privada, pero que no se olvidasen de los más necesitados. Dios está dispuesto a proveernos lo necesario para que le sirvamos a Él, entendiendo que el trabajo es un don de Dios. Eso es lo que usted debe entender, hermano. El trabajo es un don de Dios. Que no nos gusta el lugar donde trabajamos, es el don de Dios. Que es muy pesado, es el don de Dios, y hasta que Él no le provea otro mejor trabajo, pero es mejor eso a nada. Que vean, y Dios está dispuesto a proveernos lo necesario, aún cuando parece que todo está perdido, Dios siempre provee lo necesario. Así que, hermanos, ayudémonos, sirvámonos los unos a los otros y recordemos, el cristiano debe estar dispuesto a trabajar para hacer una bendición para sí mismo y para su familia y también para el pueblo que lo rodea. El trabajo es una gran bendición de Dios. No es parte del pecado, es parte de la bendición que Dios le dejó a Adán. Así que no mezclemos. Que nosotros seamos vagos significa que somos pecadores. Eso es otro tema. Pero el trabajo ya estaba desde Adán y va a seguir hasta que nos muramos. Eso se dice en Eclesiastés, ¿verdad? Trabajaremos día y noche y para nada, porque al final ya vamos al sepulcro. Antes de desperdiciar nuestra vida en ese círculo vicioso del cual está hablando Salomón, vivamos una vida que con nuestro trabajo sirvamos a Dios y reconozcamos que el trabajo que nos ha dado es un don de Dios y estemos dispuestos a desprendernos para ser de bendición a nuestros hermanos. Oremos. Padre, te damos la honra, la gloria y el honor porque solo tú la mereces. Estamos delante de ti, Señor, para someternos a tu palabra, para escuchar de tu palabra, para ser bendecidos por ella. Ayúdanos a ponerla por práctica, a ser, Señor, fieles a ella y ayúdanos, Señor, a acrecentar nuestra fe. Danos más fe para poder glorificarte, Señor, como tú lo mereces. Gracias porque estos textos que has puesto, aunque parecen dispersos y que los has puesto ahí para nuestra edificación, y los has puesto ahí para que aprendamos de cómo tú querías gobernar a tu pueblo, Señor, y cómo tú querías que ellos viviesen y cómo tú quieres que nosotros lo hagamos también. Señor, gracias te damos porque tú eres el que nos edificas. Señor, y si tú no edificas, en vano edifican los trabajadores, Señor. Ayúdanos a poder ser guiados por tu palabra, ser prosperados por ella, Señor, y aprender cada día más de ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.